de Israel llevaba generaciones viviendo bajo el peso del yugo egipcio. Lo que alguna vez había sido refugio, ahora era prisión. Lo que había comenzado como hospitalidad se había transformado en cadenas invisibles. Los israelitas crecían en número, y ese crecimiento despertó temor en el corazón del faraón. No veía personas, veía amenaza. No veía familias, veía un peligro para su poder. Así comenzó la opresión. El sol salía cada mañana sobre campos de trabajo forzado. Hombres exhaustos moldeaban ladrillos bajo un cielo inclemente. Mujeres lloraban en silencio, mientras sus hijos aprendían demasiado pronto lo que era el sufrimiento. El aire estaba lleno de polvo y de lamentos. Egipto era fuerte, Israel débil, y, aún así, había algo que el faraón no podía controlar. La promesa. El clamor del pueblo comenzó a elevarse, no como grito de rebelión, sino como oración nacida del cansancio más profundo. Día tras día, noche tras noche, las voces quebradas subían al cielo, y Dios escuchó, no como quien oye de lejos, sino como padre que reconoce el llanto de sus hijos. Entonces, en medio de aquel tiempo oscuro, nació un niño. Su madre lo sostuvo en brazos sabiendo que el decreto del faraón era claro. Todo niño hebreo debía morir. Pero ella vio algo más. Vio vida, vio esperanza, vio futuro. Con manos temblorosas y fe firme, colocó al niño en una cesta y lo dejó sobre las aguas del Nilo, encomendándolo no al río, sino a Dios. Las aguas que habían sido instrumento de muerte se convirtieron en camino de salvación. El niño fue encontrado por la hija del faraón y creció en palacio, rodeado de riqueza, educado como príncipe, pero con un corazón que latía con sangre hebrea. Su nombre fue Moisés. Años pasaron, y un día Moisés vio la injusticia con sus propios ojos. Vio a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo. Algo se quebró dentro de él. Intentó hacer justicia con sus propias manos y falló. El príncipe se convirtió en fugitivo. El palacio quedó atrás. El desierto lo recibió. Allí, entre arena y silencio, Moisés aprendió lo que Egipto nunca pudo enseñarle: humildad, espera, obediencia. Y cuando creyó que su historia había terminado, Dios volvió a hablar, no desde un trono, no desde el cielo abierto, sino desde una zarza que ardía, sin consumirse. Moisés, el llamado fue claro. La misión, imposible: regresar a Egipto, enfrentar al faraón, liberar a un pueblo esclavizado. Moisés dudó, tembló, protestó, pero Dios no retrocedió. Yo estaré contigo. Y así comenzó el camino hacia la liberación. Un camino que atravesaría plagas, resistencia, miedo y finalmente las aguas del mar. Pero antes de que el mar se abriera, el corazón del faraón debía endurecerse una vez más y el pueblo aprendería que la libertad siempre comienza con fe. Moisés regresó a Egipto con pasos firmes, aunque su corazón aún llevaba cicatrices del desierto. A su lado caminaba Aarón, su hermano, para quien había aprendido a guardar silencio. Las puertas del palacio se abrieron una vez más y el aire volvió a oler a poder, oro y soberbia. El faraón se alzó en su trono, rodeado de estatuas que representaban a los dioses de Egipto, de edades de piedra, con ojos que no veían y bocas que no hablaban. Allí, frente al hombre más poderoso de la tierra, Moisés alzó la voz. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo. El faraón rió. No fue una carcajada violenta, sino una risa cargada de desprecio. ¿Quién es ese Dios para que yo deba obedecerle? Con esas palabras, no solo desafió a Moisés, sino al mismo Creador. Entonces comenzaron las señales. La vara de Aarón cayó al suelo y se transformó en serpiente. Los magos egipcios imitaron el prodigio, pero la serpiente de Dios devoró a las otras. Como un presagio silencioso,
Aún así, el corazón del faraón permaneció endurecido, y las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. El río sagrado de Egipto, fuente de vida y orgullo, se volvió intocable. Los peces murieron, el agua apestó, la sed recorrió la tierra, pero el faraón no cedió. Ranas invadieron las casas, insectos cubrieron personas y animales, moscas oscurecieron el aire, el ganado cayó enfermo, úlceras aparecieron en la piel de los egipcios. Cada plaga era un golpe, directo a los dioses que Egipto adoraba. Cada señal proclamaba una verdad clara: solo hay un Dios verdadero. Y aún así, el faraón se resistía. Granizo destruyó cosechas, langostas devoraron lo que quedaba. La oscuridad cubrió la tierra por 3 días, una oscuridad tan profunda que podía sentirse. Pero en las casas de Israel había luz. El contraste era imposible de ignorar. Finalmente, llegó la última advertencia, la noche en que la muerte pasaría por Egipto. Dios instruyó a su pueblo con precisión: un cordero sin defecto, sangre en los dinteles, pan sin levadura, listos para partir. Esa noche el clémer se elevó desde cada casa egipcia. El primogénito había muerto. El faraón se quebró. Váyanse, ordenó, váyanse ahora. Y así, Israel salió de Egipto, no como esclavos, sino como pueblo. Cargaban pocas pertenencias, pero llevaban consigo algo mucho más valioso: la promesa cumplida. El desierto se abrió ante ellos, y aunque eran libres, el camino apenas comenzaba, porque la libertad no termina al salir de la esclavitud, empieza cuando el miedo debe ser vencido. Y el faraón, al verlos partir, endureció su corazón una vez más. Los carros egipcios se pusieron en marcha. El polvo cubrió el horizonte. El sonido de cascos y ruedas llenó el aire. Delante de Israel, el mar. Detrás, el ejército. Y en ese momento, cuando no había salida visible, Dios estaba a punto de revelar el milagro que atravesaría generaciones. El pueblo de Israel se detuvo. Delante de ellos, el mar se extendía como una muralla infinita. Las aguas, oscuras y profundas, no ofrecían camino alguno. Detrás, el polvo del desierto anunciaba la llegada del ejército egipcio. El sonido de carros y caballos se acercaba con violencia, como un rugido imposible de ignorar. El miedo se apoderó del campamento. Las voces comenzaron a elevarse, no en alabanza, sino en reproche. Nos trajiste aquí para morir. No había tumbas suficientes en Egipto. Era mejor servir que morir en el desierto. El pánico nubló la memoria. Habían olvidado las plagas. Habían olvidado los prodigios. Habían olvidado la mano que los había sacado con poder. Pero Dios no los había olvidado a ellos. Moisés permaneció en pie, observando el mar, escuchando el clamor del pueblo y sintiendo el peso de una responsabilidad inmensa. Entonces habló: no teman, permanezcan firmes. Hoy verán la salvación del Señor. Sus palabras no eran valentía humana, eran fe nacida de la obediencia. Dios respondió, no con reproche, sino con acción. La columna de nube que los había hallado durante el día se movió y se colocó detrás del pueblo, interponiéndose entre Israel y Egipto. Para unos fue luz, para otros oscuridad, y el ejército egipcio se detuvo. Entonces Dios habló a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Moisés levantó su vara. El gesto parecía sencillo, pero cargaba la autoridad del cielo. El viento comenzó a soplar. No fue una brisa suave, sino un viento fuerte, constante, decidido. Las aguas se agitaron. El mar rugió. La noche se llenó de movimiento, y ante los ojos atónitos del pueblo, el mar se abrió. Las aguas se levantaron como muros gigantes, firmes, obedientes, sostenidas por una voluntad superior. El
quedó seco, transformado en camino. Donde antes había imposibilidad, ahora había paso. Uno a uno, los hijos de Israel comenzaron a avanzar, niños tomados de la mano, ancianos apoyados en bastones, familias enteras caminando entre paredes de agua, con el corazón acelerado y la respiración contenida. Cada paso era un acto de fe. El mar, que podía haberlos tragado, se convirtió en protector. Las aguas no cayeron, no temblaron, se mantuvieron firmes. Cuando el último israelita cruzó, el ejército egipcio se lanzó tras ellos. La soberbia avanzó donde la obediencia había pasado primero, pero el tiempo de la persecución había terminado. Dios ordenó a Moisés que extendiera nuevamente su mano, y el mar obedeció. Las aguas regresaron con fuerza imparable. Los carros fueron arrastrados. Los caballos cayeron. El poder que había oprimido por generaciones quedó sepultado en el fondo del mar. Al amanecer, las orillas estaban en silencio. Israel miró y comprendió. No solo habían sido liberados de Egipto, Egipto había sido arrancado de ellos. Entonces, por primera vez como pueblo libre, alzaron sus voces, cantaron, danzaron, celebraron. Moisés entonó un cántico al Señor. Miriam tomó un pandero. La alegría recorrió el campamento como fuego, pero el desierto aún esperaba, porque la liberación es un instante, pero la guía divina es un camino diario, y el Dios que abrió el mar ahora los llevaría paso a paso, día tras día, hacia la tierra prometida. El canto se fue apagando lentamente, y el eco de la victoria quedó atrás, ahogado por el silencio del desierto. Israel era libre, pero no sabía aún cómo vivir en libertad. El camino que se abría delante de ellos no estaba pavimentado ni era fácil. Era una extensión interminable de arena, sol inclemente durante el día y noches frías bajo un cielo infinito. Y sin embargo, no estaban solos. Durante el día, una columna de nubes se levantaba delante del pueblo. No solo señalaba el camino, también los protegía del sol abrasador. Era sombra, era dirección, era presencia. Por la noche, la nube se transformaba en columna de fuego, iluminaba el campamento, calentaba el aire y disipaba el miedo que suele nacer en la oscuridad. Dios caminaba con ellos. Cada paso que daban estaba marcado por esa señal viva, recordándoles que la libertad no era abandono, sino cuidado constante. Pero el desierto comenzó a hablarle al corazón humano. El agua escaseó, la sed ardía en la garganta, y el recuerdo de Egipto regresó, distorsionado por la necesidad. Allá teníamos agua, allá al menos sobrevivíamos, el pueblo murmuró. No contra Moisés solamente, sino contra Dios. Y una vez más, Dios respondió. Moisés golpeó la roca y de ella brotó agua abundante, agua viva en medio de la nada, agua que calmó cuerpos y corazones inquietos. Luego vino el hambre. Cada mañana, cuando el sol aún no quemaba, una sustancia blanca cubría el suelo. El pueblo la miró con asombro. ¿Qué es esto? Y así fue llamado maná, pan del cielo, provisión diaria, suficiente para cada día, pero imposible de acumular. Dios les enseñaba una verdad profunda. La confianza no se guarda para mañana. También codornices llegaron al campamento, y el pueblo comió hasta saciarse. No faltó nada. Cuando enemigos se levantaron contra Israel, Dios peleó por ellos. Mientras Moisés alzaba sus manos, la victoria permanecía. Cuando las bajaba, el pueblo retrocedía. Así aprendieron que su fuerza no estaba en las armas, sino en la dependencia. El desierto los estaba transformando. Ya no eran esclavos escapando, eran un pueblo en formación. Cada día de marcha, cada prueba, cada provisión, los acercaba a una relación más profunda con su Dios. Y al llegar al monte, la tierra tembló. Relámpagos, truenos,
descendió para hablar con su pueblo, porque la libertad sin dirección se pierde. Y ahora aquel que los había sacado de Egipto les mostraría cómo vivir como pueblo santo, protegido, guiado y sostenido por su presencia. El monte se alzaba ante el pueblo como un trono de piedra. Su cima estaba cubierta por una nube espesa, y el fuego danzaba en ella como señal de una presencia viva. Israel se detuvo al pie del monte. El silencio se volvió pesado. Nadie se atrevía a avanzar, porque no era una montaña cualquiera. Era el lugar donde el cielo y la tierra estaban a punto de encontrarse. Moisés subió solo. Cada paso que daba lo alejaba del murmullo del campamento y lo acercaba al misterio. El aire se volvió denso, cargado de temor y reverencia. Entonces Dios habló, no como susurro esta vez, sino como voz que hacía temblar la roca. Truenos acompañaron sus palabras. Relámpagos atravesaron el cielo. El monte entero vibró. Dios establecía un pacto. No era solo una serie de reglas. Era una invitación a vivir de manera distinta, a dejar atrás la mentalidad de esclavos y aprender a caminar como pueblo libre. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Antes de exigir obediencia, Dios recordó su fidelidad. Las palabras fueron dadas con propósito: amar, respetar, honrar, proteger la vida, guardar el corazón. La ley no era una carga, era un camino. Mientras Moisés permanecía en el monte, el pueblo esperaba abajo, pero la espera se volvió impaciencia. El miedo regresó, la fe flaqueó. Buscaron algo visible, algo que pudieran tocar, algo que sustituyera la presencia invisible de Dios. Y así fundieron oro y dieron forma a un becerro. La traición fue silenciosa, pero profunda. Cuando Moisés descendió del monte, las tablas del pacto en sus manos, vio al pueblo danzando alrededor del ídolo. Su corazón se quebró. Las tablas cayeron y se hicieron pedazos, como símbolo de una relación rota. Pero Dios no abandonó a su pueblo, aun en la desobediencia. Su misericordia fue mayor que la ira. Llamó al arrepentimiento, restauró el pacto. Moisés volvió a subir al monte, y allí Dios reveló su carácter: compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande en amor. La nube descendió una vez más y la presencia divina regresó al campamento. El pueblo comprendió algo esencial: no eran perfectos, pero eran elegidos. Desde entonces, la nube no se apartó de ellos. Cuando se levantaba, marchaban. Cuando se detenía, descansaban. Dios los guiaba, no siempre por el camino más corto, pero sí por el necesario, porque el propósito no era solo llegar a la tierra prometida, sino llegar transformados. Así, en medio del desierto, nació una nación, no por su fuerza, sino por la fidelidad de su Dios. Y la historia del Éxodo quedó grabada para siempre, un relato de liberación, de protección constante y de una guía divina que nunca abandona a quienes confían en él. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal.